Al iniciar esta serie de audios, expresé que la introducción iba a ser más extensa de lo que se entiende por una introducción. Y expliqué que la razón obedecía que es una introducción que va a contener el principio rector de 10 grandes otros temas. Y el principio rector simplemente es que el personaje principal y el tema principal del Tanaj, es decir, de los 24 libros que el pueblo judío, con base en Jerusalén, consideraban como su canon, es decir, libros inspirados por Dios, dignos de ser obedecidos, dignos de ser enseñados de generación en generación. Más adelante iremos complementando los principios que ellos usaron para definir ese canon. Por lo tanto, al tener claro que de ese canon que ellos tienen y que equivalen a los 39 libros que están contenidos en todas las Biblias del mundo, eso no quiere decir que todas las Biblias del mundo tienen eso solamente. Algunos le han agregado otros y tienen su explicación histórica por la línea que viene de la traducción griega que manejaban los judíos desde Alejandría. Lo que he hecho hasta aquí es simplemente tomar pedacitos, decía yo, de libretos, porque todavía no eran considerados canon los escritos del Nuevo Testamento. Y enfatizaba que en los tiempos de Jesús, a lo más yo puedo, si quiero hacer una investigación objetiva, es hacer uso de pequeñas partes de 5 libretos fundamentales, que serían los libros que entendemos que son los escritos por los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tema que incluso se pone en duda si ellos realmente fueron. Pero mi intención no es esa, mi intención es por otra línea, sino que el mensaje que ellos tienen en estos libretos, quienes sean, independiente de los nombres de quienes lo escribieron, porque el mensaje tiene bellezas para investigar y explorar por un acto de fe de lo que realmente conversó Jesús con los que manejaban el Tanaj. Desde un comienzo había un tema serio que es la doctrina cero que le he llamado en estos audios. ¿Es realmente Jesús de Nazaret, el ungido, el Cristo, el Señor? Y con los pedacitos de los libretos que he analizado, ya se ha podido ir formando un concepto que, en vez de producir gozo en los estudiosos exégetas de aquel tiempo, no estoy hablando del tiempo de hoy, porque los de hoy simplemente son herederos de lo que el Espíritu en ellos actuó en ese tiempo. Y hay cosas que, por más que le coloquemos la palabra amor y tolerancia, no existía ni ese amor ni esa tolerancia del pueblo judío a esta nueva doctrina que se estaba levantando en su propio perímetro de adoración. Las enseñanzas de Jesús como el Mesías, como el ungido, como el Señor de ellos. Y luego hicimos un alto porque ellos no aceptan esto de un Mesías que muere. Y ellos han usurpado la profecía diciendo que son ellos. Está la cita que también fue extraída, no es de mi propio pensamiento ni interpretación.
es una historia que quedó con responsabilidad en un apóstol, Felipe, en donde ese diálogo con el eunuco nos pone frente al Tanaj ante una cita en donde hay un sujeto que definir. Hay un siervo sufriente en donde el profeta, al igual que Daniel, cuando hace su oración al ver tanta tragedia y no entender las visiones que se le estaban entregando, rasgaban vestiduras y oraban por su pueblo. No es mi interés levantar calumnias o levantar una, un ánimo de adversión hacia el pueblo judío. Para nada. Simplemente estoy diciendo que Dios los ama. Y los amó con un propósito y los sigue amando con un propósito bien definido. Que ellos son solamente un medio. Y esto va no solamente para el pueblo judío. Va para el concepto de iglesia. Son solamente un medio. Nunca han sido un fin. Y esa frase que siembra el profeta Isaías de remanente en su primer capítulo, todos quieren asirse de ese título para demostrar una exclusividad superior. Y ese no fue el plan del Señor. El Señor pidió que si llegaba a tomar conciencia que formaba parte de ese remanente, aplique y practique lo que quiso decir siempre en el Tanaj y luego en lo que sería el canon del Nuevo Testamento, que yo ame a Dios y a mi prójimo como a mí mismo. Un ungido para ser bendición, para predicar el año agradable del Señor, no para creerme superior y tener una creencia exclusiva en que margine a todos los demás. Hay una segunda cita conflictiva, que es un tema que analizaré cuando ya comience la serie 1 del profeta Daniel, pero debo decirla hoy, porque no solamente está en Isaías 53 y citas anexas de la obra que haría el Mesías, y sobre todo cuando está en esa situación tan adversa de sus últimos minutos en la cruz. Y ahí hay mucho que hablar aún, y que también lo dejaré para cuando analice el mensaje principal ahora que lleva sobre sí este personaje principal del Tanaj. Hay un mensaje de fondo, que es el evangelio del reino glorioso que tiene el Señor, donde hay ciertas bases, ciertos principios que deben quedar claros cuando yo salgo al mundo a predicar el evangelio del reino, que también será en los audios siguientes de esta introducción. Es cierto, dije serán 8 o 10 audios, y sé que vamos mucho más que eso, y dije incluso una frase como salvando esa situación si no la logro cumplir, porque yo no estoy limitado a un número de audios, sino que tomaré los audios que sean suficientes hasta dejar el concepto con cierta sencillez de palabra de que Jesús es el Señor, es el Mesías, es el Cristo, debía morir. Su mensaje es glorioso, nos habló de un reino que nos pone a nuestro alcance, y no solamente eso. En la cita que voy a analizar en este audio y en el siguiente, Él es el elegido para llevar adelante la más grande de las inflexiones en la teología del judaísmo. El judaísmo deja de ser porque en él se encuentran todos los tipos, todo lo que se ha hablado. Jesús diría, cuando se refiere en el contexto del uso de Isaías 61, y le da aliento a través de esa cita a su primo Juan, y cuando se refiere a su primo Juan ya fallecido, en un comentario muy simple dice que no ha habido profeta más grande y que será el más pequeño en los reinos de los cielos. La misión que llevó Juan en vida. Y luego nos legará una frase que dice que todos los profetas, hasta Juan,
subrayemos un poco la frase, que toda la profecía, hasta Juan, de él profetizar. Por lo tanto, él está tomando una postura en donde dice, mire, han transcurrido muchos años donde están avisando de que yo vendría. Todos los profetas, sin excepción. Por lo tanto, ojo cómo se va a extrapolar, sin pasar por Jesús, las enseñanzas de cada uno de los profetas, porque el clima de todos ellos termina con Jesús. Y cuando la voz que en el bautismo de Juan, que está ahí sumergiendo a Jesús, luego sale la voz y exclama y dice, este es mi Hijo amado, en quien tomo contentamiento, a él oíd, lo que está diciendo es que si no entendimos todas las maneras en que Él nos habló a través de los profetas, ahora nos hablará a través de su Hijo. Y en todo este transitar de estos audios, por supuesto que hay preguntas que van brotando. Y puedo detenerme nuevamente en lo que ocurrió con el propio Juan. Lo decapitan. Y cuidado cuando yo hago lo que, en síntesis, la teología, como una forma de estructurar ciertos medios para entender, si tampoco es un fin. Usé las palabras de homilética, exégesis, y por supuesto que todo lo que tiene que ver por la forma que se interpreta los estudios de la palabra del Señor. Cuando yo hablo de hermenéutica, tomen cualquier diccionario base, estoy hablando de un lenguaje simple. Si uno mira en síntesis lo que hace de investigar la Biblia, y con estos pequeños textos que yo he usado, le estamos llamando exégesis a un análisis, es cierto, lo más profundo del texto bíblico, y que tiene un objetivo, descubrir lo que quiere decir el autor a sus contemporáneos. Simplemente eso es lo que he hecho. Esa es la exégesis. Y la gracia de la hermenéutica es que con ese mismo texto que yo hice ese análisis, yo quiero saber qué nos dice hoy a nosotros, en un contexto que es totalmente distinto. Y la idea es usar un lenguaje que sea comprensible al día de hoy, a nuestros tiempos modernos. Y eso fue lo que hizo Jesús. La hermenéutica de Jesús fue simplemente tomar citas en que Él les hace pensar en ciertos escritos que no han considerado y que están hablando de que Él es el Señor, el ungido, el Cristo, y luego los sella actuando poderosamente con señales que era difícil de contrarrestar, al grado que la élite de aquel entonces se dieron cuenta que no era solamente palabrería, había palabra y acción que unidos el mismo Jesús les llegó a decir, por último, crean por las obras que yo estoy haciendo, que son mayores incluso a las que hicieron los profetas anteriores. El mayor enemigo del cristianismo original, le pongo cristianismo aunque la historia va a manchar ese nombre, hablemos de las enseñanzas de Jesús, fue el literalismo judío. Fue la gramática judía que ellos no quisieron ver y entender y pusieron su hermenéutica aplicada a ellos como pueblo y como centro y no lo pusieron en el Señor Jesús. Su exégesis tiene correcciones, nos guste o no. Por lo tanto, su homilía también está sujeta a correcciones. Y ni hablar de su hermenéutica. Porque todo lo que está escrito en los 24 libros del Tanaj
ellos lo llevan así. Y hay un nacionalismo que es lo que les ha producido en que todo el mundo mira con entredichos su exclusividad espiritual. Y desgraciadamente este gen ha pasado a la iglesia. Y no solamente una, así como hay dos judaísmos hoy día, que ya son mesiánicos, y también está ese dejo de exclusividad. Y las iglesias, que son varios miles, no son cientos, varios miles, también quieren asirse de esta exclusividad. Para terminar la idea de Isaías, hay dos cosas que debo resaltar. Su ministerio duró aproximadamente 60 años y pasaron varios reyes. Dije que había advertido lo que después repetiría Jeremías y luego Daniel. Fue de mal en peor este sujeto que quiere autonombrarse como el siervo en Isaías 53. Dije que iba a ser un audio independiente y le quiero dar lectura al antecedente que pasó cuando eligen a diáconos para atender a los más pobres y eligen entre ese grupo también a un Felipe, quien no tiene nada que ver con el Felipe apóstol que habló con el eunuco. Dentro de ese grupo donde también está este segundo Felipe, está Esteban. Y cuando dicen, hermano, hay 7 varones de vosotros de buen testimonio que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que pongamos esta obra de atender a las viudas, a los más desposeídos del grupo que estaba creyendo en el mensaje de Jesús. Y nosotros persistiremos, dicen los apóstoles, en la oración y en el ministerio de la palabra. Era una palabra que no era la del Nuevo Testamento, que estaba escrita. Estamos hablando de la iglesia original. Es la palabra que estaba en el Tanaj, que la está haciendo vida el Espíritu Santo en la vida de ellos. Y dice, y plugo el parecer de toda la multitud y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Y nombran los otros diáconos, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. ¿Y qué ocurría? Y crecía la palabra del Señor, la palabra del ungido, la palabra del Mesías, la palabra del príncipe. Y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía la fe. Era un verdadero cisma que estaba viviendo el judaísmo. Pero Esteban, dice, lleno de gracia y potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Entonces se levantaron de la sinagoga, que se llama de los libertinos y cireneos y alejandrinos y los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Este era Esteban. Dije que era prudente hacer un alto en el testimonio de Esteban, que es el primer mártir por la causa por la cual estuvo dispuesto a dar la vida. Siendo Juan el último profeta que da la vida en silencio y que nos deja 1000 preguntas de la actitud de Dios en esa escena, al Dios de amor, al Dios bueno. Lo mismo sucede acá. ¿Dónde está el Dios bueno? Dije que la bondad era a través de la fe. Está el permitir de Dios. Y este hombre dice que no le podían resistir. ¿Y qué hicieron estas personas que no soportaban a Felipe? Perdón, a Esteban.
sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Ese es el talón de Aquiles que defienden hasta el día de hoy el pueblo judío. Una defensa que ellos creen con una escatología y con una visión de la hermenéutica de Moisés y de Dios. Ahí está la base de cómo nos evalúan de blasfemo a uno que dice que Jesús es el Señor. Y dice que conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Eso provocaba a Esteban. Y pusieron testigos falsos que dijesen: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley, porque le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Miren hasta dónde llegó la intencionalidad. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Y qué hizo el príncipe de los sacerdotes? Le pregunta: Esteban, ¿es esto así? ¿Es real lo que están diciendo estos testigos? Que tú hablas contra Moisés y estás hablando contra Dios. Veamos la respuesta de Esteban a este pueblo que dice que es el siervo sufriente. Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. De ahí comienza la disertación de Esteban. Estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, mas le prometió que se la daría en posesión a él y a su simiente después de él, no teniendo hijo. Y le habló Dios así: que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y maltratarían por 400 años. Ese suceso no lo calificaba como un siervo sufriente, como dicen ser. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Hasta aquí, el ideario de Dios iba perfecto. Y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. A ver, movidos a envidia, patriarcas envidiosos, curioso. Y le libró a José de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Y como oyese Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José fue conocido de sus hermanos, y fue sabido de Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, el número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Hamor de Siquem.
Mas como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. Este, usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen en peligro de muerte a sus niños. Para que cesase la generación, había que extirpar a la nación de Israel. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Mas siendo puesto en peligro, la hija de Faraón le tomó y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Era poderoso en sus dichos y hechos, y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y como vio a uno que era injuriado, le defendió, hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano. Mas ellos no lo habían entendido. Y al día siguiente, riñendo ellos, se les mostró y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os injuriáis uno al otro? Entonces el que injuriaba a su prójimo le empujó, diciendo: ¿y quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? A esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, en fuego de llama de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y llegándose para considerar, fue hecha a él voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mas Moisés, temeroso, no osaba mirar. Y le dijo el Señor: quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, al cual habían rehusado, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y redentor, con la mano del ángel que le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios nuestro de vuestros hermanos como yo, a él oiréis. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Haré un alto. Él está relatando con un respeto único la misión de Moisés. ¿Podría él hablar mal de Moisés ante la acusación de estos falsos testigos? Ya parte diciéndole que esto comenzó mal incluso cuando quiere salvar a los esclavos. Le está diciendo que ya en el pueblo la primera intervención es: ¿quién eres tú? ¿Quién te has creído? Pero a ese que ellos decían que ¿quién eres tú? Que te las das de libertador y deseándonos paz entre nosotros como hermanos, y quieres hacerlo como mataste al egipcio. Pues bien, a ese Dios eligió. En el audio siguiente culminaremos esta bellísima historia y usaremos la última cita para hablar de que este Mesías, que fue desechado por este pueblo duro de servir, que parte ya desde los tiempos de Abraham con una historia preciosa hasta Moisés, pero en ese altercado con los hermanos de raza que lo estaba defendiendo, ya estaba el germen que traería frutos amargos a través de toda la historia de Israel.